el tema del dolor pélvico crónico es bien complejo porque si bien es frecuente, muchas pacientes que sufren de dolor pélvico crónico tienen un peregrinar increíble. Son las típicas pacientes que te llegan y te dicen, he visto no sé cuántos médicos y no he tenido solución, y te traen una carpeta así gigante de cosas y todo. Y muchas personas como que tratan de sacarse estos casos porque son casos complejos. Son los típicos que dicen, no, esta paciente es cacho y todo lo demás. Y es bien complejo, es difícil tratar. Entonces, pero es muy frecuente, entonces es muy importante que ustedes lo sepan. De hecho, yo les cuento que traté de que otra persona hiciera esta presentación y nadie quiso, así que por eso la hice yo. Para que vean, pero la verdad es que a mí sí me gusta, o sea, no es que me guste, pero, o sea, veo a hartas pacientes con dolor pélvico crónico. Curiosamente acá en el hospital no llegan tanto porque no las derivan tanto para acá, pero en la consulta veo hartas. Me están derivando hartas pacientes con dolor pélvico crónico porque saben que me gusta. Y el tema con el dolor pélvico crónico es que para nosotros como profesionales es bastante frustrante. Imagínense para los pacientes que sufren de esto, porque es muy difícil de tratar. Es muy difícil de tratar. Bien, vamos a hacer, obviamente el tema de dolor pélvico crónico es para hablar horas, jornadas, meses, años, pero vamos a hacer una cosa, un vistazo muy superficial, como para orientar algunas cosas básicas que ustedes tienen que conocer. El índice, bueno, vamos a ver objetivos, algunas definiciones, la epidemiología, el diagnóstico diferencial, la historia clínica y las conclusiones. Mr. Misix. Los objetivos de esta presentación: primero, valorar el dolor pélvico crónico como una condición frecuente y de difícil manejo, o sea que ustedes estén conscientes de que esto les va a tocar ver y que tienen que tratar de dar alguna solución, es decir, ustedes tienen que ser profesionales facilitantes, no poner más problemas y hacer que pierda el tiempo las pacientes. Comprender las necesidades de atención por parte de las personas con dolor pélvico crónico, que eso es muy importante, y conocer los diagnósticos diferenciales. La definición, según el colegio gringo de ginecobstetras, dice que son síntomas de dolor, porque, bueno, hay hartas definiciones. La definición como más clásica que yo creo que todos han escuchado es dolor pélvico de más de 6 meses de evolución, ¿cierto? Pero era una cuestión que tenía que haber, era necesario hacer una mejor definición, y esta a mí me gusta mucho, que dice síntomas de dolor que se perciben como originados en los órganos y estructuras pélvicas y que suelen durar más de 6 meses, suelen asociarse a consecuencias negativas de tipo cognitivo, conductual, sexual y emocional, así como a síntomas que sugieren una disfunción del tracto urinario inferior, sexual, intestinal, del suelo pélvico, miofacial o ginecológico. O sea, todo, ¿cierto? Es un dolor que es referido a la pelvis, que es prolongado, que tiene un impacto en todos los aspectos de la vida de las personas y que puede ser de cualquiera de los sistemas que se encuentran alojados en la pelvis. ¿Ya? ¿Qué tan frecuente es? Es bastante frecuente. Hay varios estudios, algunos dicen que tiene una prevalencia entre un 5 y un 25%, ¿ya? O sea, una de cada 4 mujeres puede presentarlo, dependiendo del tipo de dolor pélvico que estemos hablando. Por ejemplo, entre un 2.1 y un 24% tendrían un dolor no cíclico, ¿ya? Entonces aquí estaríamos dejando fuera las dismenorreas, ¿ya? Que aparecen ahí en el punto 3, que podrían ocurrir entre un 16 a un 81%, ¿ya? Y también las pacientes con endometriosis. En esta presentación no vamos a hablar de endometriosis, ¿ya? Vamos a hablar de los otros tipos de dolor pélvico crónico. Y también la dispareunia es considerada un dolor pélvico crónico y puede estar entre un 8 y un 21% de las personas. Nosotros hicimos un estudio acá hace unos años atrás,
entre las funcionarias de la U y encontramos un 38% de dispareunia, más o menos. Caleta, sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, el dolor pélvico crónico afecta tanto a hombres como a mujeres, pero es más frecuente en las mujeres, el doble. En Estados Unidos constituye el 10% de las visitas de ginecología, es decir, de cada 10 pacientes que van a un gine, una va por dolor pélvico crónico. También dan cuenta del 40% de las laparoscopías, ¿ya? Esto es en Estados Unidos. Muchas de estas laparoscopías blancas, ¿ya? Es decir, no encontramos nada. Dan cuenta también del 12% del total de histerectomías, que ese es otro tema también, ¿ya? Que la mayoría de estas histerectomías al final terminaron siendo histerectomías con una histopatología normal y que el dolor persistió, ¿ya? Entonces, ojo también ahí, que lo vamos a ver después con la cirugía de más. Y los costos en Estados Unidos se estimaron por 289 billones de dólares, que ahora está muy caro el dólar, ¿ya? Entonces más caro todavía el dolor pélvico crónico. ¿Por qué es tan caro? Porque implica muchas consultas médicas, muchos tratamientos, muchas intervenciones, muchos exámenes y mucho ausentismo, ¿ya? Entonces no solamente lo que gastan las personas en lograr mejorarse, sino que también el impacto que tiene sobre la sociedad en cuanto al ausentismo, ¿ya? Y las otras consecuencias, tanto sociales, como cognitivas, como afectivas, como emocionales. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, aquí hay algunas causas, estas son las más comunes. ¿Bien? Hay miles, ¿ya? Miles. Veamos algunas. Ginecológica, adenomiosis, ¿les parece conocida? ¿Cierto? Mucho. Masas anexiales, también conocida, ¿cierto? Lo bueno es que estas habitualmente se tratan y se acabó, ¿cierto? Si descubrimos, es una adenomiosis, listo. Le ponemos, hacemos un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico, se acaba. Masa anexial, lo mismo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la endometritis crónica, ¿ya? No es como tan común, pero existe, como las enfermedades pélvicas crónicas, ¿ya? Inflamatorias, también pueden existir. Endometriosis, que es frecuente, pero no tanto como dicen los endometriólogos, ¿ya? Que creen que es lo único que existe en ginecología. Los miomas también pueden ser causa del dolor pélvico crónico, el síndrome de ovario remanente tras las histerectomías, ¿cierto? Las adhesiones pélvicas, ojo con eso, porque hay estudios que dicen que las adhesiones pélvicas no son causa del dolor, ¿ya? Las adhesiones laxas y todo eso, no. Solamente las adhesiones que implican la compresión o compromiso de otras estructuras. Esas podrían ser, pero no las otras. Eso es como discutible también. Y otras enfermedades como la vestibulitis y la vulvodynia. La vulvodynia es bastante frecuente, ¿ya? Yo este último año he visto varias. Así que también es un diagnóstico a tener en cuenta. Causas gastrointestinales, enfermedad celíaca, cáncer, diverticulitis, enfermedad inflamatoria, colon irritable, urológicas, cáncer, ¿ya? Infecciones urinarias crónicas a repetición, complicada, cistitis intersticial, que es un diagnóstico que siempre aparece ahí dando vueltas cerca del dolor pélvico crónico, el síndrome de vejiga dolorosa, ¿ya? Que se separó de la cistitis intersticial y también es un diagnóstico que también siempre anda dando vueltas después de los dolores pélvicos crónicos. Los divertículos uretral, el síndrome uretral, ¿se acuerdan la otra vez que hicimos una presentación? ¿A ustedes estaban o no? En la reunión de Gine, no estaban. Que ahí hice una presentación del síndrome uretral, que también es un tipo de dolor pélvico crónico. Y estos quiero que les presten harta atención, que son los neuromusculoesqueléticos. Fibromialgia, ¿ya? Es bastante común la asociación entre dolor pélvico crónico y fibromialgia. Y los síndromes miofaciales, ¿ya? La coccidinia y el síndrome del elevador del ano. Son súper frecuentes, muy frecuentes. Ya los dolores pélvicos de origen miofacial son muy frecuentes. Hay síndromes posturales, síndromes de la pared abdominal,
y síndromes neurológicos, ¿ya? Esto ya es raro, así la epilepsia abdominal, la migraña abdominal, eso ya es raro, raro. Psicosociales, ¿ya? Y aquí hay un punto súper importante que también lo habló la Maca antes, que es la historia de abuso, ¿ya? Se sabe que las mujeres que tienen dolor pélvico crónico, hay un porcentaje importante que tiene historia de abuso. Ojo con la pregunta, ¿ya? Tal como lo dijo la Macarena, es súper importante crear primero un ambiente seguro y de confianza antes de llegar y tirarle. Así no puede ser que llegue la paciente a decir, vengo por dolor pélvico crónico, ¿fuiste abusada? No, jamás te lo va a decir y se va a ir de ahí corriendo. ¿Bien? Hay que tener tino para hacer las preguntas. Entonces, primero vamos creando esta confianza y después en algún momento lo podemos deslizar. Por ejemplo, lo que yo hago cuando tengo pacientes, habitualmente lo hago en la segunda consulta, cuando ya vuelven con exámenes y todo eso, y le cuento, le digo, el dolor pélvico crónico, cuando no encontramos causa, le digo, está descrito en la ciencia o los estudios científicos que se asocia muchas veces a historia de abuso. Entonces, lo dejo ahí como dando bote. ¿Okay? Y ahí te dicen, bueno, sí, la verdad es que a mí me pasó. Otras dicen, no, la verdad es que yo no tengo. Y ahí entonces, si te dicen que no, tú le dices, bueno, este es un ambiente seguro, cuando tú te sientas en confianza, si quieres hablar de esto, podemos hablarlo. Y listo, pasamos a otro tema. ¿Ya? Y obviamente si hablan, entonces ahí escuchar. Escuchar y ahí después ver qué es lo que hacemos con eso, porque no sacamos nada con saber que una paciente fue abusada y no hacer nada. ¿Ya? O sea, podemos decir, ah, ya, esta es la causa, pero tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, por eso es importante tener claro qué vamos a hacer con eso. Si lo vamos a derivar a psicoterapia, si lo vamos a derivar a psiquiatría, asistencia social, ya, súper importante. Bien, otras cosas que pueden estar asociadas o ser causa de dolor pélvico crónico, los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos, ¿ya? Los trastornos somáticos, la somatización, ¿cierto? Y, ojo, este también es importante, el abuso de sustancias, ¿ya? Hay algunas pacientes que también tienen ciertas adicciones o abuso de sustancias, opioides y cosas así, que pueden ser, entonces, la causa por la cual acusan este dolor pélvico. Quizás tuvieron un dolor pélvico, tuvieron alguna cuestión, tuvieron abuso de sustancias con opioides, alguien le puso de partida, y esa es la causa por la que sigue con el dolor, que en realidad puede que ya no exista, pero solamente... Bueno, muy redundante y muy, que en todas, probablemente en todas las clases sale lo mismo, la historia clínica es el elemento más importante en el diagnóstico de manejo, pero lo es. Entonces aquí tenemos que enfocar mucho de nuestro tiempo. ¿Y cuáles son los síntomas comunes? Todo esto, ¿ya? A ver, el tema con la sintomatología es que tenéis que preguntar, porque habitualmente es como un torbellino de cosas que te van a decir, ¿cachai? Así como que el dolor aquí, y hice esto, y me operaron de acá, y después el dolor esto. Entonces, eso es una cantidad de información, pero que tenéis que de alguna manera ordenarla. Entonces, váyanse, escuchen, primero escuchen, ¿cachai? Lo que tenga que decir, y de ahí vamos al dolor, ¿ya? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están asociadas y todo, pero lo que tenemos que hacer es irnos a caracterizar el dolor. Entonces, primero, historia del dolor. Inicio y ubicación. ¿Cuándo partió esto? ¿Dónde partió? ¿Qué tan frecuente es? ¿Cómo se distribuye? ¿Se irradia para algún lado? ¿Ya? La cronología. ¿Cómo era antes? ¿Cambió? Los últimos meses, se incrementó, está igual, hacer como un calendario del dolor. Ese calendario, esa cronología la tiene súper clara las pacientes, te la dicen así, ta, 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 ta. Exacerbante, siempre preguntar qué cosas hacen que aparezca el dolor o que tengas más dolor. Aliviantes, ¿cómo haces para que se te pase? ¿Ya? De repente no se les ocurre y pueden ustedes sugerir qué cosas son las típicas. Calor, acostarse, sentarse, caminar, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ahí vayan preguntando. Y la asociación con síntomas gastrointestinales y urinarios.
¿Qué pasa cuando orinas? ¿Qué pasa cuando defecas? ¿Ya? Después viene la parte sexual, pero también le preguntamos siempre, ¿qué pasa cuando tienes actividad sexual? Si es que tiene. ¿Ya? Después vamos con el impacto del dolor. ¿Ya? ¿Cómo es el impacto físico, el impacto en tu cuerpo? ¿Qué pasa cuando tienes el dolor? Te dicen, no, me acuesto porque me duele, me tengo que hacer esto, me siento débil, etcétera, etcétera. En el trabajo, dejo de ir a trabajar, o el trabajo estoy pésimo, me van a echar, las actividades sociales, sales de la casa, no sales de la casa, cómo ha cambiado tu interacción con las personas. Sexual, lo que les preguntaba, ¿sigues teniendo actividad sexual? ¿La evitas por el dolor? ¿Qué pasa con el dolor cuando tienes? El apoyo social, ¿cómo es tu red? Esta cuestión es súper importante porque son pacientes que, imagínense una persona que tiene dolor todos los días intenso. ¿Cómo creen que va a estar de ánimo? Pésimo. O sea, entonces, habitualmente tienen problemas de repente con la gente con la que viven, pelean, están irritables. O sea, si yo tuviera dolor todos los días, yo andaría pero ladrándole a todo el mundo, ¿cachai? O sea, que más encima me doy vuelta por todos lados, nadie me lo soluciona, estaría enojadísimo con el mundo. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo lo sobrelleva? Y el impacto cognitivo, ¿ya? Que eso también es muy importante. Sigamos con la anamnesis. Como ven ustedes, es una cuestión que es harto que tengan que preguntar. Comorbilidades, fibromialgia, migraña, lumbago crónico, neuralgia, fatiga crónica. Son enfermedades que se asocian al dolor pélvico crónico. Vamos con los antecedentes: quirúrgicos, médicos, ginecobstétricos, ITS, sexuales, medicaciones, tratamientos previos del dolor. Esto es re importante, los tratamientos, o sea, todo es importante, pero acuérdense siempre preguntar los tratamientos previos del dolor. ¿Qué le dieron? ¿Cuáles fueron las dosis? ¿Cómo se administraron? ¿Cómo anduvo con el dolor con eso? ¿Ya? ¿Hubo efectos adversos? Porque habitualmente cuando nos llegan, como que ya han usado todo. Entonces es un desastre, porque no hayamos que dar. Factores contribuyentes, ¿cómo está el sueño? Hay que preguntar siempre porque hay pacientes que no duermen, entonces eso también es terrible. El ánimo, lo mismo que les hablaba recién, los antecedentes psiquiátricos. Ya. Historia clínica, signos de alerta. SOS, no es ¿qué hay que estar atentos? Sangrado genital irregular en mayores de 40, ¿ya? Masa rectal en mayores de 50. Supongo que uno dice es obvio, ¿cierto? Es obvio, pero hay que ponerle ojo. El flujo vaginal fétido, ¿ya? La sinusorragia, también súper importante. Acuérdense que la sinusorragia siempre hay, o sea, lo ideal es hacer una colposcopía porque es un signo de alerta de lesiones pre o malignas. La rectorragia, bueno, también ya escucharon a los coloproctólogos, las masas pélvicas y los cambios en la severidad y el carácter del dolor. Eso es súper importante. Todas esas cosas hay que ponerle ojo. SOS. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el examen físico? Primero, un examen físico general. Ánimos, afectación, movilidad, postura. Veamos cómo está. Aquí hay que sapear harto a la paciente. Hay que mirarla. Si lo que te cuenta es congruente con cómo está. Porque ahí podemos ver así como varias cosas en cuanto a cómo calificar el impacto que tiene la enfermedad sobre ella. Hay que hacer un examen musculoesquelético y neurosensorial, ¿ya? Dolor con movimiento del abdomen, sínfisis, hay que tocarles todo, ¿ya? Hay que tocarles la guata, hay que tocarles los huesos, la cadera, examinarlas de pie, ver la parte del coxis, la articulación sacroilíaca, ¿ya? La sínfisis pubiana, todo. Examen de la vulva externa y neurosensorial, acuérdense lo que delante decía la Melissa, hay que hacer aunque sea un mínimo examen neurológico de la pelvis, ¿ya? Entonces, ver cómo están la función neurosensorial, si es que tiene sensibilidad, si tiene alodinia, si tiene hiperalgesia, ¿ya? O sea que acuérdense, la alodinia es como que le duela en un lugar donde no debería dolerle sin tener ningún tipo de lesión. La hiperalgesia es cuando duele en exceso, cuando hay un lugar que podría doler, ¿ya? Y entonces eso nos podría hablar quizás de alguna causa neurológica.
Y después de eso, cuando ya hemos visto, tocado por fuera y todo, vamos a hacer el examen vaginal y tenemos que hacer un examen vaginal musculoesquelético. Esto es re importante porque nosotros como ginecólogos, cuando nos enseñaron a hacer exámenes ginecológicos, es como dilatación, borramiento, ¿ya? No sé, dónde está el cuello, anteverso, retroverso, el tamaño del útero y todo, pero nos olvidamos completamente de toda la musculatura que está en la pelvis, ¿ya? Entonces es súper importante, como les mostraba ayer el doctor Díaz, es importante ver la musculatura. Entonces podemos examinar completamente el elevador del ano, ¿ya? A través de la vagina, y podemos ver tono, contracción y relajación, la presencia, bueno, de prolapso, la presencia de mialgia, o sea, a la palpación de los músculos, los puntos gatillo y la presencia de masa, ¿ya? Usted se sorprendería la cantidad de dolor musculoesquelético que existe en las pacientes con dolor pélvico crónico. Es muchísima. Y lo bueno de eso es que cuando aparece este dolor musculoesquelético, el tratamiento anda súper bien. ¿Okay? Entonces, tú vas a palpar, encontráis el tubo rectal tieso como piedra, ya empiezas a palparlo y la paciente dice, ay, ahí está. Y entonces lo que tú tienes que ver es si el dolor que tiene la paciente se reproduce al hacer eso. Entonces tú decís, ¿es como el dolor que tienes? Si te dice así, lo pillamos. ¿Ya? Si te dice que no, entonces es un componente del dolor, que igual vamos a tener que liberar. ¿Ya? Y después de todo eso, vamos con la especuloscopía, ¿ya? Después de haber hecho todo eso. Tenemos que ver flujo, vaginitis, ITS, cervix. Hay veces en que el examen físico no lo podemos hacer a la primera, el examen físico vaginal, ¿ya? También aquí hay una cosa de preguntar a la paciente si está, ¿cómo se llama?, de acuerdo con hacerlo o si quiere postergarlo. Hay muchas pacientes que de repente no quieren hacerse más porque ya han sido tan manipuladas que quieren buscar otro tipo de soluciones y usted le dice, ok, lo podemos ver más adelante, ¿ya? Podemos hacer alguna cosa, porque de repente pasa esto, bueno, yo igual me formé en una escuela más antigua, entonces así como, ya no te puedo examinar, entonces no te voy a hacer nada, está ahí para la casa. No, tenemos que entender que de repente no quieren ser examinadas por cualquier razón y hay que respetarlo, lo podemos hacer en otro momento. Podemos partir un tratamiento o una intervención solamente con la historia clínica, un examen general o superficial. Y lo otro lo dejamos para cuando nuestro paciente se sienta más contento, o sea, más confiada. Exámenes, siempre test de embarazo en mujeres en edad fértil, ¿ya? Orina completa, flujo vaginal, ITS, esto es súper importante porque también aquí las ITS son muy comunes en cuanto a causas de dolor pélvico crónico, ¿ya? Acuérdense de hacer PCR, no cultivos, ¿ya? Para clamidia, ureaplasma, micoplasma. Ustedes saben que acá en Conce el ureaplasma es así como... Es la nueva clamidia, así como ureaplasma y clamidia. ¿Ya? Hay mucho ureaplasma, ¿bien? Hay poca clamidia, hay poco micoplasma, pero hay mucho ureaplasma. Entonces, hay que hacer PCRs, ¿bien? Y acuérdense que cuando pedimos ITS, también hay que pedir hepatitis, también hay que pedir gonorrea, sífilis, ya no es solamente hacer el VIH. EcoTV, sí. Okay. EcoTV y otros, dependiendo de qué es lo que creamos que sea necesario, ¿ya? Pero con eso partimos. No hay que irse de cabeza a la resonancia, ¿ya? Vamos de a poco, porque de repente solamente con el examen físico y quizás algunos exámenes básicos podemos solucionar muchos problemas. Identificar las causas exacerbantes, si hay síntomas gastrointestinales, urológicos, ginecológicos, etcétera, etcétera, cuáles son los que hay. Y después hay que tener una discusión con la paciente, con la usuaria, hay que hacer una educación del dolor. ¿Qué significa esto? Es súper importante darles a entender que cuando tenemos un dolor pélvico crónico es muy difícil que vamos a borrar a cero el dolor pélvico, ¿ya? Entonces, esto es súper importante a la hora de establecer las metas y las expectativas. Entonces, tenemos que decir, vamos a, primero, encontramos este dolor, vamos a tratar de aliviarlo, hay que tener en cuenta que vas a tener días buenos y días malos,
¿ya? Entonces puede que vayamos así, que a veces vamos a ir súper bien y después súper mal, pero es súper importante tratar de seguir el tratamiento una vez que hemos identificado cuál es la causa, ¿ya? Entonces es súper importante conversarlo con las pacientes. Y plan multidisciplinario, ¿ya? Lo mismo que les contaba ayer en el tema de urogineco, en dolor pélvico crónico es fundamental la multidisciplina, ¿ya? Es imposible tratar una paciente de dolor pélvico crónico un solo profesional. Imposible, ¿ya? Siempre hay que estar apoyado de otros profesionales de otras áreas, urología, coloproctología, kinesiología, fisioterapia, psiquiatría, psicología, asistencia social, trabajo social, ¿ya? Nutrición de repente, pero se necesita mucho. Bien, para ir cerrando entonces, dolor pélvico crónico es una entidad frecuente y muchas veces abandonada. Es bastante común que las pacientes, como les decía, se dan una vuelta por años. Hay muchas pacientes que demoran años en iniciar un tratamiento adecuado y en encontrar la causa de su dolor. Las personas que portan dolor tienen el derecho de acceder a una atención especializada que les ayude a superar estos cuadros. Eso es súper importante y por lo mismo que yo les decía, que hay que tener la consideración y no sacarles salir arrancando de ellas, como yo traté de hacerlo de esta presentación. El dolor pélvico crónico implica también una afectación emocional y social, entonces es súper importante, como le decía, el trabajo multidisciplinario y los ginecólogos deben saber guiar correctamente a esta persona en su recuperación. Bien. MJ dice síndrome de congestión pélvica crónica. Sí, el síndrome de congestión pélvica es una de las causas vasculares que no lo puse acá porque es un tanto controversial, pero existe. Está el Nutcracker, que es uno de los síndromes, el de la vena ovárica, y puede ser una de las causas precisamente de dolor pélvico crónico, entre las otras que no habían aparecido ahí. Eso, entonces, como les decía, es muy importante que ustedes tengan en consideración el dolor pélvico crónico, saber qué hacer, cómo enfrentarlo, hacer una buena anamnesis, ¿ya? Y de ahí empezar a guiar a nuestros pacientes con esta patología. Dudas, preguntas, comentarios, antes que demos por cerrada toda esta jornada. La gente que queda por Zoom, si tienen algún tipo de comentario, alguna duda, alguna pregunta. Igual es súper habitual con la urgencia, que consultan porque llevan un montón de tiempo. Ahí, ¿cómo lo, por ejemplo, ayer me pasó? Entonces yo, claro, en ese momento, ayer, por ejemplo, lo que identificaba es que tenía un flujo como tipo candidiásico, pero además, la subí de la camilla, claramente la urgencia no lo puedo hacer todo el examen mega completo, pero se acomodó con su ginecológica y lo debió como controlarse súper como de triglicéridos. Entonces fue como, ya tienes un montón de cosas, así que en realidad la mandé a control después de que tenía el tratamiento de la candidiasis con su matrona y que ahí yo no se la derivaba para otro lado. Pero ahí igual es complejo porque ¿quién la... Claro, el tema de ver a esta paciente en urgencia es un desastre porque no, definitivamente no es el lugar y son policonsultantes, ¿cachai? Son precisamente las que llegan una y otra vez porque no encuentran una solución. Entonces ahí lo que tenéis que hacer es un poquito de educación, ¿cachai? O sea, explicarle, entiendes que tiene un dolor pélvico crónico y tratar de buscar un lugar donde la puedan atender, ¿cachai? En el caso, por ejemplo, de nosotros, tienen que ser derivadas al poli de urogineco, de piso pélvico. ¿Sí? Entonces tú por último podéis ponerle la hoja así como, estimada matrona, por favor derivar a poli de urogineco o derivarla directamente si es que se puede. ¿Sí? Y ahí entonces, porque necesitan una atención especializada, sí o sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? El otro día, por ejemplo, me tocó un caso, les digo así como, casi todas las semanas veo así como casos de dolor pélvico crónico y se me van acumulando, ¿cachai? Entonces, porque son las pacientes que vuelven una y otra vez, dependiendo de cómo les va también. Y la paciente tenía un dolor pélvico crónico, una chica súper joven, tenía como 32, una cosa así, 33,
y que tuvo un embarazo súper complicado, y posterior al embarazo tuvo una cesárea de urgencia por una complicación hipertensiva, y posterior al embarazo quedó con un dolor pélvico crónico. ¿Cachai? Se le hizo con la cesárea y todo el tiempo. Y bueno, había tenido hartas cosas más entre medio, otras cirugías, ¿cachai? Abdominales, y también había tenido como harta afectación emocional por la guagua, ¿cachai? Y toda la cuestión. Y se había paseado por varias partes por el tema del dolor pélvico crónico, le habían diagnosticado una neuralgia del pudendo, ¿ya? No me acuerdo qué otra cosa más le habían diagnosticado, y la tenían con pregabalina, ¿ya? Y me decía, la pregabalina me alivia, pero así como cuando ya se va, porque la tomaba cada 12, y decía, cuando van como 11 horas, ya empieza a aparecer el dolor, y yo así como que rápido que venga la hora 12, porque ahí me la tomo y ya me pasa. Y nada, la entrevisté, las características del dolor, toda la cosa, etcétera, etcétera, la vi por todos lados, y tenía finalmente a mí me pareció que era un dolor de origen miofacial. O sea, tenía el pubo rectal como piedra, tú le palpabas ahí ambos lados por el iliocoexigio, súper doloroso. Y le decía, ¿es parecido al dolor? Me decía, es igual al dolor, así como igual el examen doloroso. Y nada, pues, se va a kine, habitualmente con la kinesioterapia, que lo que se hace en masoterapia y electroanalgesia, andan súper, pero súper, súper bien. Entonces ahí yo, claro, le explicaba, le decía, sé que este es un buen panorama, porque la parte muscular tiene bastante buena respuesta al tratamiento, y el tema de por qué ocurre es porque resulta que cuando hay estos problemas, agentes estresantes, por cualquier razón, se provoca una cierta alteración entre el mensaje, los mensajes, ¿cachai? Eh, a través de los mensajes a través de las vías aferentes, ¿cachai? Porque acuérdense que hay una mezcla entre la parte estructural, miofacial y visceral, que en el fondo cuando hay estos estresantes de algún tipo se pueden confundir, y después el cerebro como que lo interpreta de manera diferente y se producen esta hiperalgesia. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen una inflamación uterina, finalmente terminan con este dolor muscular, como porque el músculo está al lado, y así como porque se van como por las vías similares. Entonces, se producen este tipo de respuestas. O pacientes, por ejemplo, que tienen vaginitis a repetición, hacen como respuesta, ¿cachai? Esta contracción mantenida de la vagina, ¿ya? Por la inflamación, y generan este dolor pélvico crónico de origen musculoesquelético. Así que examinen el músculo, ese es uno de los mensajes, porque se van a encontrar con altas sorpresas, y pónganle atención y escuchen a este paciente. Ya, muy bien. Entonces, para que vamos cerrando, que nos pasamos un poquito, un poquito. Nos pasamos como 2 horas. Y yo dije que iba a ser 20 minutos y me demoré como 1 hora. Bueno, como vieron, el tema de uroginecología pisopélvico es súper amplio, es bien variado. Tuvimos profesionales de diferentes ámbitos, tuvimos gine, uro, coloprocto, y eso que tuvimos que cortar un poco, faltó la parte de sexualidad, que los voy a subir a YouTube y después se los mando para que puedan verlo, porque están súper interesantes las clases que hizo la doctora Alarcón. Faltó la parte práctica, que bueno, nosotros lo vamos a hacer acá después, vamos a hacer algunos talleres de pesario, de kine y otras cosas más, ¿ya? El mensaje es que acuérdense que estos multidisciplinarios estudien, y esta jornada es solamente como para darse cuenta de qué es lo que hay, porque el verdadero aprendizaje lo van a tener ustedes mismos en su práctica y en su estudio. Bien, así que ya, un saludo para toda la gente de Valpo, un abrazo, que les vaya súper bien, y acuérdense que tienen que venir al congreso de Urogineco, que va a ser en agosto, 5 y 6 de agosto, los esperamos acá, ¿ya? Así que nos vemos. Chao, chao. Y los de la UFRO también. Saludos a los de la UFRO, que estaban por ahí todavía. Pensé que ya no quedaban. Muchas gracias, Doc, por dejarnos participar. Encantado, cuando quieran.
Nos vemos. Chao. Chao, chao.